Y, Eso. y, y sobre todo que siempre lo lleve en mente, ¿no? O sea, súper, súper importante porque con el TradingView, pues uno se puede analizar todo, ¿no? Les decía Claro. que, les decía que, este mejor aquí. Les decía que aquí nosotros tenemos que ver el mapa operativo de lo que va a ser el precio y tenemos que seguir analizando o para ver la dirección hacia dónde va. Es importante también que utilicemos las noticias, pero las noticias lo único que hace es que llegue el precio más rápido, ¿no? No es que hace algo diferente. Lo que ¿Ya? únicamente que nos ayuda es que el precio tiene que llegar a su objetivo de forma más rápida, nada más. Y todo esto es ya una manipulación que se tiene de las instituciones. El día de ayer les decía, ¿no es cierto?, que debemos tener en nuestra lista el DXY es súper importante porque casi la mayoría, o al menos los pares que se van a trabajar con el dólar, necesitamos utilizar el DXY. El DXY, pues desde el índice del dólar, y aquí nos dicen, ¿no? Si es que el dólar sube, quiere decir que se está valorizando la economía norteamericana, ¿sí? Y si es que el dólar baja, ¿no es cierto? En este caso aquí nosotros podemos decir que en este lapso el dólar ha estado subiendo, lo que quiere decir que la moneda como tal, ¿no es cierto? El dólar estadounidense ha estado eh, fuerte, ¿sí? Entonces ahí hay que tener claro esa partecita. Ahora, ¿por qué nos interesa esa? O esto, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si estamos tradeando, por ejemplo, el euro dólar, estamos trabajando con el euro dólar, con el euro, estamos trabajando con la libra, y si estamos trabajando con el audio, y si es que estamos trabajando con quién más, con el oro, el XAU, con el US30, y todos estos están frente al USD o al dólar americano. Entonces, van a repercutir, ¿no? Va a repercutir aquí. Porque si existe una noticia o tenemos una noticia en donde el dólar está valorizándose, entonces aquí, ¿no es cierto? Estos activos que estoy señalando van a disminuir de precio, o sea, van a caer, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces es súper, súper importante que el DXY lo tengamos de primerito en la lista, ¿ya? Porque, como digo, el análisis del DXY nos va a indicar cuáles son los posibles o las posibles eh, movimientos, ¿no? Los posibles movimientos del euro, de la libra, del audio, del US30, del oro, ¿sí? Entonces nosotros ya más o menos vamos a tener claridad qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este gráfico, ¿no es cierto? Que estamos en un gráfico mensual. Entonces, mensual, perdón, un gráfico diario. ¿Qué es lo que nos dice en realidad aquí? Aquí nos dice que el dólar, ¿no es cierto? Ha tenido una bonita expansión desde mayo del 2021, ¿no? Entonces ha subido mucho hasta reciente nomás, eh, hasta septiembre del 2022. Ha tenido una valorización, ¿no? Lo que quiere decir que la economía estadounidense se hace más fuerte frente a las demás economías, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver que desde septiembre, ¿no es cierto?, del 2022 empieza a caer. Entonces, miremos aquí, pues empieza a caer el dólar, ¿no es cierto?
Y si es que el dólar cae, entonces, ¿qué significa? Que los otros pares que habíamos estado mirando, por ejemplo, el euro, el audio dólar, el US 30, entonces esos en cambio se van a valorizar. Y veamos algún ejemplo que tengamos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos en el diario, ¿sí? Entonces más o menos vamos igual a eliminar todos los dibujos. Entonces estamos aquí más o menos septiembre del 2022. Miren, habíamos visto que estaba cayendo, ¿ve? Aquí estaba en una tendencia bajista hasta acá. Y en septiembre, más o menos de aquí, por acá, en septiembre, octubre del 2022 empieza a subir, miremos. Empieza a subir el US 30, ¿sí? Eso habíamos visto, ¿no es cierto? El de XY, en cambio, a partir de cuándo? Desde septiembre del 2022 empieza a caer, miremos. Entonces es una contraparte, ¿no? Que si el, que si el dólar baja, ¿no es cierto? Vamos a tener o vamos a mirar que en cambio ahora el US 30 subió, mire, a partir más o menos desde las mismas fechas, ¿no? Septiembre, aquí estamos en septiembre, por aquí. Marzo, octubre, más o menos por aquí septiembre. Entonces ahí está. Entonces, por eso es súper importante, ¿no? Pues y vemos otra también, bueno, esta no, pero esta sí, miremos. Vamos a ver más o menos desde aquí, en septiembre, miremos. Si nos fijamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar, eliminar también estos gráficos. Y a partir de septiembre del 2022 nuevamente, aquí el precio, ¿no? De la libra empieza a valorizarse, ¿no? A subir. Sí, entonces, otra vez, a partir de septiembre, vamos a ver, tenemos otro. El ahorita también, mire. El ahorita venía en una caída, pero a partir, le aseguro que debe ser de septiembre, octubre, septiembre, miramos. Octubre, septiembre empieza ya a valorizarse y empieza a subir, miramos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿y cuál más? El euro también, miremos. El euro, ¿dónde está? Aquí está el euro. Septiembre, también miremos, 2022 todo, ¿no? Y el audio dólar también, septiembre del 2022 se valorizan, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué yo elijo esos pares? Porque es como que los movimientos son similares, ¿no? Si nosotros nos fijamos, los movimientos son similares. Por eso yo les indicaba que es súper importante conocer cómo se mueve el índice del dólar, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo se mueve el índice del dólar como para nosotros sabernos hacia dónde se puede dirigir nuestro precio. Entonces, aquí en nuestra lista es súper importante que tengamos el DXY. El DXY. El índice del dólar se denomina DXY, ¿ya? Pues ahí si le ponemos, el símbolo es como un verdecito, perdón, un círculo verde con un, una S de dólares. Sí, entonces nosotros tenemos que analizar esto. Vemos, ¿no es cierto?, que está en una tendencia bajista. Entonces de ahí nosotros en la gráfica ya podemos seguir haciendo el análisis para ver qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto?, con los activos que nosotros trabajamos, en este caso el US 30, la libra, el euro, el oro y cuál más, y el audio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir analizando. Entonces, es súper importante, ¿no? Esta partecita es súper importante porque nos indica, ¿sí? Hacia dónde va a ir. Ahora, aquí mismo, ¿no es cierto? Entonces, les decía que ayer que este es el activo, o no, o más bien dicho, la gráfica o el índice del dólar. Y si mi análisis, pues tengo que realizarlo de entrada el día domingo en la tarde para saber hacia dónde son las posibles, ¿no? Los posibles movimientos de este activo como para yo guiarme con los demás pares. Sí, entonces si yo utilizo el US 30 y si me indica que el DXY probablemente venga
¿no es cierto? Y suba un poquito más, entonces, ¿qué significa? Que el de XY, ¿no es cierto? Va a seguir bajando. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Siempre va a ser una contraparte, ¿no? Si es que el dólar sube, los demás siguen bajando. Entonces ahí vamos con esa partecita clara. Ahora, como tenemos un gráfico limpio, ¿sí? Pues vamos a aprender aquí a manejar un poquito el TradingView porque es súper importante. Les decía que nosotros tenemos que aprender muy, pero muy a detalle, ¿no es cierto? A utilizar las herramientas porque esa va a ser básicamente nuestra fuente, ¿no es cierto? Nuestra fuente como para nosotros poder tomar decisiones y realizar entradas en largo o en corto, ¿no? En compras o en ventas, ¿ya? Entonces, ayer les decía, ¿no es cierto? Nosotros en la parte superior íbamos, teníamos el tiempo y ya lo vimos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, eh, yo les voy a indicar también un poquito de indicadores, pero ahorita dejémosle limpio el gráfico, ¿ya? Ahí tenemos el gráfico, un gráfico limpio. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera. Entonces, la primera opción en la parte izquierda perdón, de nuestra pantalla, nos aparece que nos dice un cruce, ¿sí? Si nosotros le damos un clic, ¿no es cierto? Donde dice, donde está la flechita al lado de esta como cruz, aparecen más opciones. Y ahí tenemos el punto, la flecha y el borrador. Por ejemplo, si tenemos el punto, nos va a aparecer este, ¿no? ¿Sí? Que va a señalar de forma como que más precisa, ¿no? Sí, entonces vamos a tener aquí una línea horizontal y una línea vertical que nos va a indicar específicamente dónde quiero tener mi, o dónde voy a elegir, ¿no? El punto o el área que ustedes quieran marcar. Si le dan otra vez nuevamente un clic, aparece una flechita. Miren, ahora solo está la flechita, ¿no es cierto? Solo se mueve la flechita. No puedo ver exactamente dónde puedo marcar el punto, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto? Si es que pongo el borrador, pues va a ser un borrador para los gráficos que yo esté dibujando, ¿no? Pero en este caso, como no tengo gráficos que están dibujados, pues no puedo borrar a ninguno. Pero en este caso yo les recomendaría que utilicen el cruce, ¿no? Porque el cruce nos da aquí una, ¿cómo decir? Una posición exacta, ¿no? Sí, en el espacio. En este caso, mi espacio 2D, ¿no? Que sería aquí el precio y la fecha, ¿no? Pues aquí me da, por ejemplo, aquí en este puntito, ¿no es cierto? El punto más alto, por ejemplo. De aquí, este ha sido, o se marcó cuando el 27 de marzo del 2022 y marcó 114,630 más o menos, ¿sí? Entonces ya puedo ver yo a detalle eso, ¿sí? Entonces para eso sirve esta cruce, ¿no? O esta crucecita. Yo les sugeriría que tengan eso. La siguiente es la liñita. Sí, entonces aquí ustedes si dan a la derecha, nos aparece herramientas de línea y van a elegir esta, ¿no? Línea de tendencia, van a elegir la línea horizontal, el rayo también y ninguna más que en realidad. Entonces esas son las que más se utilizan. Entonces la línea, o esta, ¿no es cierto? Esta liñita, o la línea de tendencia se utiliza para trazar líneas, ¿no? Tanto en sentido diagonal, en sentido horizontal, ¿sí? En sentido vertical, sí, como ustedes gusten, ¿no? Entonces, para eso sirve que yo puedo trazar, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo pueden utilizar de la manera que ustedes deseen. Pues, por ejemplo, esta me sirve para saber dónde rompió la tendencia. Por ejemplo, aquí me indica, miren, aquí me indica que el precio rompió ya la tendencia. Sí, está un poco reacio, pero rompió la tendencia y finalmente aquí ya se pone. Sí, entonces, para eso nos sirve la límite. Nosotros le podemos ahora poner un nombre también, ¿sí? ¿Cómo le ponemos un nombre? Le damos un clic a esta misma niñita y aparece una barra de herramientas aquí en la parte superior. Esta barra es específicamente para esta niñita. Por ejemplo, si yo quiero ponerle el nombre, vamos a ir a este, donde está esta tuerquita, donde nos dice opciones de configuración.
y le ponemos aquí, miren, nos aparece línea de tendencia, nos aparece estilo, que significa que podemos elegir el color, qué sé yo, yo quiero elegir un morado, ¿eh? Quiero elegir un morado, ¿sí? Entonces elijo mi morado. Aquí el grosor, ¿no? Ustedes eligen el grosor de la línea. Siempre tiene que ser pequeño, ¿no es cierto? El más pequeño. Y dentro del texto también nosotros podemos escribir, darle un nombre a esta liñita. Pues esta liñita, por ejemplo, digamos que le vamos a llamar un voz a la baja. Entonces le ponemos voz a la baja, pongámosle. Voz abajo, abajo, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces, y aquí, ¿no es cierto? Nosotros le podemos poner en dónde. Este texto le podemos poner en la parte superior de la línea, en la parte media o en la parte inferior. Yo les recomiendo que si van a una línea, un voz hacia la baja, le pongan en la parte de abajo, ¿no? Si va un voz hacia la alza, le pongan en la parte de arriba, ¿sí? O si es un church, le pongan en la mitad, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos marcando un voz en la parte de abajo, le ponemos abajo y le ponemos a aceptar. De hecho, aquí donde dice 14 también le podemos incrementar el tamaño de la letra, ¿no? Pero no necesitamos que sea tan grande, sino entre 12 y 14 es suficiente. Y le ponemos a aceptar. Y aquí ya apareció esto, miremos. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros le podemos dar nombre a cualquier límite. Por ejemplo, acá tracemos un voz voz arriba, ¿no es cierto? Aquí. Cambiémosle de color, ¿no es cierto? Le cambiamos aquí. Le vamos a poner un amarillo, ¿sí? Y le damos un clic en esta tuerquita y le vamos a poner voz arriba. Ya, ahí está. ¿Y dónde lo vamos a poner? En la parte superior, porque es un voz que se está yendo con una estructura alcista, miren. Pues aquí tenemos un voz de arriba y un voz de abajo, miren. Lo que nos indica es que este voz está, ¿qué? Continuando, ¿no es cierto? Mi estructura, ¿qué? Alcista. Y este voz de abajo me está continuando mi estructura bajista, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si es que yo quiero uno nuevo, solo le marcan, le cogen control C y le ponen control V y aparece uno nuevo. ¿Y este me sirve para qué? Y este me sirve para ya el nuevo, mire, marcar otro voz. ¿Dónde está ahí? Donde hay otro voz, acá hay otro voz a la baja, a la baja, mira. ¿Ya? Donde había un voz arriba, control C, control V, ¿sí? Y le cogen aquí, miren, aquí había un voz de arriba también. Miremos. Pues para eso me sirve, ¿no? Para eso me sirve esto, ¿no? Por eso es que yo tengo que aprender a manejar bastante bien. Entonces de aquí solo vamos a utilizar ¿quién? Vamos a utilizar la liñita de tendencia, ¿sí? Que es la que más nos interesa, en realidad, ¿ya? También, ¿no es cierto? De aquí podemos utilizar este rayo horizontal. Este rayo horizontal me puede servir para utilizar o colocar niveles altos y también para utilizar o colocar niveles ¿qué? Bajos, miremos. ¿Sí? Y aquí únicamente, qué sé yo, en rojo le colocamos niveles altos. Y en los niveles bajos vamos a colocarle en verde. Entonces le vamos a cambiar justo en este panelito de herramientas, le cambiamos donde está el lapicito con el color rojo. Le vamos a poner ahora verde y aparece. Y de hecho, aquí donde está la liñita y dice 1px, ese es el tamaño. Nosotros le vamos a poner 3px. Y acá arriba también le vamos a poner 3px. ¿Para qué? Para que me indique, ¿no es cierto? O que me sirva de guía, que este es mi punto más bajo y este es mi punto más alto. En realidad no es este, no, el punto más bajo. El punto más bajo es este, ¿no? Aquí está. Miremos entonces, ¿qué es lo que hace? Y me está dando, ¿no es cierto? ¿Qué? Un, un fractal, miren. Un mínimo y un máximo, ¿ya? Entonces aquí yo puedo saber, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi punto más bajo y cuál es mi punto más alto? ¿Con quién? Con esta herramienta que se llama, ¿cómo se llamaba? Esta se llama rayo, ¿no? Entonces aquí nosotros le vamos viendo y le ponemos como rayo.
Y de ella no necesitamos utilizar de estas dos, ¿no es cierto?, opciones que tenemos aquí, ya ninguna más. Luego en la tercera tenemos ¿quién? En la tercera tenemos el famoso retroceso de Fibonacci. Bueno, le damos un clic a la flechita que está en la parte derecha, al ladito. Sí, aparecen un montón así en realidad. Retroceso de Fibonacci y la cuadrícula de Gantt. Son las dos únicas que nos interesan. Ahora vamos a utilizar la cuadrícula de Gantt. ¿Para qué me sirve la cuadrícula de Gantt? Por ejemplo, en este momento acabo de trazar un fractal. Tracé el mínimo, ¿no es cierto? En este punto. Vamos a trazar aquí el mínimo. Aquí está trazado el mínimo. Ya vamos a ver. Y aquí está un máximo. ¿Sí? Entonces nosotros queremos saber cuál es la zona de compras y cuál es la zona de ventas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para eso vamos a utilizar la famosa o el famoso cuadro de Gantt o la cuadrícula de Gantt. Entonces aquí en la tercera, ¿no es cierto? En la primera que era el cruce, en la segunda que era el rayo o que era la línea de tendencia. En la tercera opción nosotros tenemos esta, ¿sí? Vamos a utilizar, vamos a buscar, ¿no? Le damos un clic en la flechita en la parte derecha y aparece el retroceso de Fibonacci, cuadrícula de Gantt. Utilizamos la cuadrícula de Gantt y entonces de esta cuadrícula le marcamos desde el punto inicial hasta el punto final, que será en la parte superior, ¿no? Y aquí nos indica, miren, 0, 0.5 y 1. ¿Qué significa? Que esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Esta partecita de acá abajo, sí, entonces esto, aquí yo tendré que hacer ¿qué? Compras, ¿sí? Y la parte superior del 0.5 hasta arriba, yo podría hacer ¿qué? Ventas, ¿sí? Entonces, para eso me sirve ¿quién? La cuadrícula de Gantt. ¿No es cierto? Cuando ya logro determinar quién, un fractal, al inicio de un fractal y al final de un fractal, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, ¿qué? Separar este fractal, ¿no es cierto?, en dos mitades. Entonces, la parte inferior va a ser mi zona de descuento, ¿sí? O mi zona discount, que le llaman. Y la parte superior va a ser mi zona premium o mi zona de ventas, ¿no es cierto? Aquí le vamos a cambiar de color, miren, pues también. Vamos a ponerle un rojito. Ahí está, miren. Y entonces para eso nos sirve, ¿no? Para eso nos sirve la famosa cuadrícula de Gantt, ¿sí? Entonces, como estoy ahorita el precio ¿en dónde está? Está en la zona de premium, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que de pronto el precio puede venir aquí, trazamos un rectángulo, una zona que nos permita determinar más o menos eh, aquí que el precio puede regresarse. Entonces, de pronto el precio puede regresarse a hacer esto. Viene, plin, viene aquí y ahora sí, continúa y continúa hasta acá. Entonces, miremos. Para eso me sirvió la cuadrícula de Gantt, para determinar cuáles son los puntos de interés, hasta dónde puede regresar el precio y como estamos en una zona rojita, ¿no es cierto?, de ventas, determino cuál es mi zona, mi punto, ¿no es cierto?, aproximado de ventas. Y aquí yo metería una ventita, miren, clean, para hasta abajo, ¿sí? Entonces, para esto me sirve, ¿no es cierto?, mi cuadrícula de Gantt. Ahora lo mismo serviría por acá, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Si nosotros decimos que aquí está y aquí hay un punto de interés, miren. Este es un punto de interés bien interesante. ¿Qué sé yo? El precio viene aquí, reacciona y aquí en cambio, en esta zona verdecita, ¿qué tenía que hacer? Compras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya veo que el precio viene acá, entra esta zonita, ¿no es cierto? Este punto de interés y el precio empieza a reaccionar y digo, bueno, aquí yo ya meto una compra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer en realidad, ¿sí?
Nuevamente, en la zona roja vamos a hacer ventas y en la zona verde vamos a hacer únicamente compras. Eso nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir saber, ¿no es cierto? Identificar en qué zona estoy ubicado para yo poder ¿qué? Realizar una comprita o una venta, ¿sí? Entonces eso es súper, súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Y hemos aprendido el cruce, línea de tendencia, ¿no es cierto? El rayo, la cuadrícula de Gann, que es muy interesante, y también, ¿no es cierto? ¿Sobre quién? Sobre una lista que tenemos que tener que el DXY. Es súper importante el DXY porque a partir del DXY nosotros podemos identificar a los demás activos, cómo puede ser o cómo puede darse el posible movimiento, ¿sí? Entonces, por hoy la clase sería hasta aquí y mañana continuamos con unos 5 o 6 herramientas más que tenemos aquí y con eso ya terminaríamos la parte de TradingView. Y podríamos pasar ahora sí a MetaTrader porque ahí sí también tenemos que trabajar súper bien para determinar que entre MetaTrader y TradingView se van a dar las posibles entradas y también puedo analizar, ¿no? En cualquiera de esas dos opciones. Entonces, por hoy quedaríamos hasta aquí, porque me queda un poquito de tiempo. Esperemos, y la clase va a quedar también grabada y ya les subo más loguito